Hola nuevamente a todos mis amigos eléctricos, ingenieros técnicos de diferentes lugares. Muy bienvenidos a esta nueva clase. Hoy día vamos a la parte 11 de la norma NFPA 70E que hemos estado viendo. Les recuerdo que el tema aquí es la seguridad frente a todo. Se puede quemar un equipo, se puede quemar una línea, pero qué terrible cuando se quema una persona, un compañero de trabajo. Y eso es lo importante de poder manejar bien la norma y aplicarla correctamente. Antes de continuar, les recuerdo que hagan un like, que se suscriban a mi canal, ¿cierto? Y sigamos adelante. Todavía falta mucho, si bien es cierto, ya tengo como 230 grabaciones, pero perfectamente podemos llegar a las 400, 500 grabaciones tocando diferentes temáticas que tienen que ver con el mundo eléctrico. Entonces hoy día lo que vamos a ver tiene que ver con los elementos de protección personales, ¿cierto? Y los adicionales respecto del choque eléctrico. Acordémonos que el choque eléctrico tiene que ver básicamente cuando una persona pasa a ser parte del circuito. Una parte energizada, nosotros por descuido, en forma involuntaria, tocamos y se produce una descarga eléctrica a través de nuestro cuerpo. Ya hemos hablado cuáles son las direcciones que puede tomar. Voy a pasar a compartir la PPT, ¿cierto? Para que veamos y podamos seguir adelante de la mejor manera posible. Les recuerdo, ¿cierto? Les hice el ofrecimiento que me puedan ustedes sugerir de repente algún tema que pueda ser grabado. Así que vamos a partir, ¿cierto? Aislamiento del cuerpo humano. Esa es la idea, aislar. Dice, para impedir un choque eléctrico, obviamente, lo más importante y lo más cercano es tratar de trabajar, ¿cierto? Desenergizado o aislado de lo que son las partes energizadas, lo que no siempre se puede. A veces hay que trabajar necesariamente con energía, estoy hablando de líneas de media tensión, líneas de transmisión, donde hay 3 tipos de trabajo, 4, si se habla de la robótica también, ya vamos a estar haciendo algunas clases más adelante. Por lo tanto, cuando vamos a trabajar en forma de contacto, por ejemplo, es importante contar con los elementos de protección, ¿cierto?, que nos puedan aislar. Voy a leer algunas ideas. Dice, las medidas de seguridad que se deben tomar para mitigar los peligros eléctricos giran alrededor de 4 áreas que son las fundamentales. Primero, la ingeniería del control, ¿cierto? ¿Cómo controlamos el riesgo? ¿En qué tipo de equipos, ¿cierto? Equipos más modernos, más seguros. Lo otro son los procedimientos de trabajo, las pautas a desarrollar equipo por equipo, fundamental. Dice el adiestramiento y la capacitación. Este sería el tercer concepto. Adiestrar adecuadamente, capacitar. Y ahí hemos hablado, ¿cierto?, que es importante esto hacerlo tanto en sala como en terreno, en campo. Y también dice como última barrera de defensa, lo último que nosotros debemos considerar, los primeros 3 pasos son fundamentales, son los elementos de seguridad. Eso sería lo último. Por lo tanto, ahora vamos a hablar un poquitito de estos elementos de seguridad. Dice, ¿para qué se inventaron los elementos de seguridad eléctrica? Dice, para evitar que los trabajadores formen parte del circuito eléctrico, transformándose en un choque eléctrico. Eso implica aumentar la impedancia entre la parte energizada y la persona. Aumentar la impedancia. Eso quiere decir la impedancia sea tan alta, dependiendo del nivel de tensión que haya, que no pueda haber una circulación de corriente. Pero esa es la idea básica, ¿eh? El aumento de la impedancia. Dice, existen, y aquí hay varios elementos que vamos a nombrar y vamos a mostrar las normas con las cuales se rige la construcción y las pruebas. Zapatos aislantes, tapetes, que van en el suelo normalmente. Dice otras barreras que también incrementan la impedancia del trabajador a tierra, o sea, de la parte eléctrica respecto de tierra, aumentar la impedancia. Tenemos las mantas aislantes que muchas veces se colocan sobre los postes, cobertores de línea, hay rígidas y también hay del tipo flexible,
Las mangas que se ponen en los hombros de las personas que van a trabajar en línea viva, 23.000 volts, 12.000, 15.000 volts, dice guantes aislantes que incrementan la impedancia, ¿ya? Dice herramientas aislantes también, por ejemplo las pértigas. Ya voy a hacer una pequeña capacitación sobre los tipos de pértiga, les pido que estén atentos. Dice que ofrecen aislamiento entre el trabajador y el conductor. Dice, todos estos elementos de seguridad y también muchos otros fueron inventados para modificar la impedancia del trabajador, aumentar la impedancia, esa es la lógica. Mientras más kiloohms, megohms tengamos, ¿cierto?, de aislación, es mucho mejor para la persona, evitando de esta manera, por supuesto, que se produzca la corriente o el flujo de corriente eléctrica a través de la persona. Dice, los elementos de seguridad eléctrica aislantes se seleccionan en base al nivel de voltaje en que se va a trabajar. Aquí no se habla del nivel de corriente o de otros factores. La potencia eléctrica, ya sea activa, reactiva, se habla del nivel de voltaje. Por lo tanto, la forma de selección de los elementos contra el choque eléctrico es el voltaje. Aquí tenemos algunos, esta es la norma ASTM, American Society of Testing and Materials, ¿cierto? O sea, que tiene que ver con el testeo, la fabricación de los materiales. Aquí habla la clase, tenemos desde doble 0 hasta 4. Ahora normalmente se trabaja con clase 0, ¿eh? Porque clase 0 cubre todo lo que es la baja tensión. Aquí en Chile la baja tensión está definida hasta los 1000 volts. Por lo tanto, aquí nosotros seleccionamos por la clase, ¿cierto? Clase 1, clase 2, clase 3, dependiendo con el nivel de tensión que vamos a trabajar. La máxima que se ocupa sería clase 4, por ejemplo, si una persona va a trabajar en 25 kilovolts, 33 kilovolts, va a tener que seleccionar los elementos, los guantes, por ejemplo, las mangas y las cubiertas y todo eso, ¿ah?, de acuerdo a este nivel, voltaje máximo, 36.000 volts. Veamos algunas normas, obviamente no podemos describirlas y asociar a todas ellas, pero lo que son las botas y zapatos, aquí están las normas que tienen que ver con la construcción, ¿cierto? ¿Cuál es la lógica? Y también con las pruebas. Están cubiertas, o sea, están cubiertas las cubiertas en las normas también ASTM, valga la redundancia. Detectores de voltaje, las escaleras de fibra de vidrio, los guantes y las mangas. Lo que son guantes y mangas son regidas por las mismas normas. Tenemos las mangueras, que son aquellas que son cubridoras de los conductores, mangueras y cubiertas también. ¿Se fijan? Ahí ustedes pueden ver, incluso ustedes a través de Google, pueden encontrar estas normas y saber específicamente a qué se refieren. Aquí tenemos las mantas, tremendamente importantes. Hay mantas partidas también, ya son flexibles, completamente flexibles. Dice inspección de cómo una vez que se producen estos hules, cómo se inspeccionan. Tenemos también normas que tienen que ver con las herramientas, escaleras de fibra de vidrio, las protecciones plásticas. Más herramientas tenemos aquí, ya que tengan que ver con los cortocircuitos y las puestas a tierra. Esa es una buena clase que vamos a hacer, ¿eh? ¿Qué es lo que son las puestas a tierra de protección? ¿Ya? ¿Cómo se deberían utilizar, instalar? Los tapetes y las herramientas de mano. Si ustedes se fijan, hay bastantes normas que tienen que ver, les insisto, es sobre la construcción y el mantenimiento. Aquí nos dicen también cuándo desechar ciertos elementos, los plazos, cada cuánto tiempo se deben realizar estas inspecciones. Dice, para la protección contra el choque eléctrico resulta simple, bajo el criterio del voltaje, seleccionar los elementos de seguridad adecuados, ya que tanto estos como las distancias de trabajo están basados en los niveles de tensión, niveles de voltaje. Ahora, obvio que estos son el voltaje de línea, eso quiere decir voltaje entre fase y fase.
que no es el voltaje de fase que respecto del neutro. Dice, el peligro de contacto depende de la distancia entre el conductor energizado y el trabajador. Por lo tanto, a mayor tensión, mayor distancia. Dice, si un conductor es móvil, por ejemplo, aquel conductor que esté entre dos postes, entre dos torres, o el trabajador esté en movimiento, estas distancias van a variar, indudablemente. Por ejemplo, un cable en una línea aérea podría moverse con el viento. Un choque también, ¿cierto? Se choca el poste, se van a pandear, se van a mover las líneas. Asimismo, un trabajador montado en una canastilla o canasto, ¿cierto? Ya podría ser inestable, podría pasar a llevar los conductores. Cuando uno trabaja en línea vía, eso es bastante frecuente, bastante común. Por lo tanto, hay tablas que tienen que ver con esas distancias que ya las hemos visto. La vimos, me parece, en un par de clases anteriores. Aquí tenemos la STM, la D120, que tiene que ver con las mangas, guantes, acordémonos. Fundamental, muchas veces cuando se trabaja en niveles de media alta tensión, lo primero que se colocan son guantes de algodón. La idea de esto es ayudar con la transpiración. Sobre los guantes de algodón van los guantes aislantes, que aquí aparece con color, cuál es la categoría de protección, amarilla o roja. Y sobre estos guantes de aislantes, que son de goma, siempre deben ir protecciones de guantes de cuero. Imagínense, se hace bastante difícil el trabajo, el manejo. ¿Ah? Acá tenemos, obviamente no está un poquito borroso, pero las categorías que tienen que ver, ¿cierto?, con los colores. ¿Ah? El color determina cuál es la categoría. 0 es rojo, blanco, ¿cierto?, categoría 1, amarillo sería categoría 2, después la verde y después la naranja. Categoría 4 hasta 36.000 volts. Acordémonos de las tablas anteriores. Por lo tanto, siempre hay que chequear esto. ¿Eh? Chequear el color, ¿ya? Que tiene que ser acorde a los niveles de tensión con los cuales nosotros vamos a trabajar. Se fijan, aquí tenemos 000, ¿cierto? Cuáles son las distancias entre la protección y el guante de goma. Ya dice, ignorar esta distancia puede provocar que la electricidad arquee, se produzca un arco eléctrico respecto de la persona. Eso quiere decir igual con el guante, pero si el guante es de una categoría inferior al nivel de tensión, obviamente el flujo de corriente se va a producir y vamos a tener un choque eléctrico que pudiese llegar a ser bastante grave. También los guantes se pueden verificar, ¿cierto? La idea en estricto rigor es cada día que yo vaya a hacer un trabajo, que vaya a trabajar en línea viva, es verificar que mis elementos de protección estén en buen estado. Hay lo que se llaman las pruebas de campo, ¿ya? Esto se debe realizar, bueno, lo que son las pruebas de aislación y todo eso son cada 6 meses. Estamos hablando de los guantes, cada 6 meses. Tenemos pruebas de campo, tenemos pruebas de taller, ¿cierto? Donde verificamos la aislación con instrumentación. Y hay unas que son, se pueden hacer en forma manual, ¿cierto? Uno mete la mano y desde dentro estira el guante. Lo dobla el hule para ver si tiene daños, por ejemplo, por temperatura, pinchar, si tiene pinchadura, estiramiento. Se puede estirar, ¿cierto?, el guante para ver si tiene zonas quemadas. Y obviamente también se puede apretar. ¿Ah? Son varias formas que las pruebas de campo que uno para revisar los guantes. Lo otro que se hace mucho también es inflar el guante, se sopla, se infla y se mete en agua. Se mete en agua a ver si salen burbujas. Obviamente una vez que el guante demuestra, ¿cierto?, que tiene daño, ¡pum!, hay que cortarle los dedos inmediatamente. Eso es lo que normalmente se hace, ¿eh? De tal manera que queden 100% inutilizados. No se puede utilizar un guante en mal estado, dañado. Tampoco se reparan estos guantes. Hay que revisar las fechas, dice los guantes aislantes deben ser probados antes de ponerse en uso. Siempre. Buena recomendación.
O sea, si tú vas a trabajar con guantes para protegerte del choque eléctrico, es obvio que es tu riesgo el que está en juego, tu persona y tu familia detrás de ti. Por lo tanto, es tremendamente importante que revises las mangas también, los guantes, cada vez que vas a trabajar y cada 6 meses. ¿Ah? Por lo tanto, es importante verificar la fecha. Lo otro son los cascos. También es muy importante, siempre se trabaja con cascos que no solamente sirven para lo que son caídas de objetos, sino que también los cascos son dieléctricos. Dice, ¿cuándo se reemplazan? ¿Ya? Dice, cuando expire según la fecha del fabricante. Siempre después de 5 años. Hay una norma que determina esto, que es la NIOSH. ¿Ya? El arnés interno del casco, el que soporta la cabeza, la nuca, cada 2 años. Y también realizar pruebas de ruptura. Esas serían las condiciones del casco clase E, que tiene que ver con los choques eléctricos. Tenemos también zapatos dieléctricos, que también tienen que ver con la protección, con la aislación de las personas. Dice exposición a riesgos menores, baja tensión, aquí hay ciertas tablas, dice únicamente protección secundaria. Dice pruebas de suela únicamente, la suela también tiene que ser aislada. Protección dieléctrica, dice sobre el zapato normal que se ocupa, se colocan, van sobrepuestos. Dice condiciones de humedad, cuartos de batería, de corriente continua, ¿cierto? Corriente directa, cuartos de celdas electrolíticas, para que no se dañen los calzados. Dice requerido aterrizamiento de equipos cerca de líneas también, alta tensión, alto riesgo de la exposición, de la cercanía, del arco que se pueda producir. Y deben ser probados obviamente bajo las normas, las ASTM. También tenemos herramientas que son aisladas, obviamente estas herramientas normalmente son hasta 1000 volts. Hay otras herramientas que son para la media y alta tensión, las pértigas, por ejemplo. Vamos a estar revisando cuáles son todos los elementos que se ocupan en líneas video. Aquí tenemos también, dice, busque la marcación de 1000 volts, que determine que es genuina, que es hecha, obviamente, para los niveles de tensión, en este caso para baja tensión. Dice, buena práctica, indicador bicolor, para indicar, ¿cierto?, que hay una protección aquí de cercanía respecto de la parte metálica. Dice, si ve el color del aislante a través del protector, hay que reemplazar la herramienta. También hay STM, normas ASTM que tienen que ver con este tipo, y aquí hay un equivalente ISC, la ISC. Se fijan, entonces debemos siempre estar con los elementos de protección, guantes de goma, guantes de cuero sobre los guantes de goma para que no se dañen cuando vamos a hacer mediciones, por ejemplo, cuando vamos a estar cercanos a los puntos calientes, puntos vivos. Eso sería, espero que haya sido de su agrado y algo más hayan aprendido con esta nueva clase del día de hoy. Les recuerdo que hagan un like, ya me recomienden también con sus conocidos, sus amigos, y se puedan suscribir a mi canal. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima grabación.